Y ahora Jesús le dice a sus discípulos que Él va a entrar en la barca. Dice que ellos deciden seguirlo. Dice ahora que los discípulos comienzan a atormentarse porque una fuerte tempestad de viento y de olas comenzó a golpear la barca. Como no encontraron otra salida, como vieron que las aguas lo estaban arropando, no podían tirarse. Bueno, si me tiro, muero. Quiere decir que despertaron al maestro porque no tenían opción. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Queremos solamente ir delante de Dios cuando tenemos la crisis, pero cuando no tenemos la crisis ni nos acordamos de Él. Ay, Dios mío, porque Él estaba durmiendo. Pero si no se levanta esta crisis, ellos no hubiesen ido a despertarlo. Y tú y yo necesitamos aprender que a Jesús no podemos buscarlo por beneficio. Ay, Dios mío, porque cuando pasó lo que pasó, dice que ahora los discípulos estaban echando la culpa. Señor, pero ¿cómo tú no te preocupas por nosotros? ¿Y qué hacemos nosotros cuando sentimos que Él no está a nuestro alrededor? Le echamos la culpa a Él. Y si no le echamos la culpa a Él, se lo echamos al que está a nuestro lado, diciendo: tú debiste preocuparte por mí, tú debiste hacer esto por mí. Y no fueron ellos que decidieron seguirlo. Por eso yo le digo a ustedes que esto no se trata de seguirlo, es de tener un compromiso con quien estamos siguiendo. Y aquí aparecía un grupo que estaba siguiendo a Jesús por lo que Jesús ofrecía, por lo que Jesús tenía, no por lo que Él era. Y tú sabes qué es lo que sucede, que muchas veces nosotros queremos tener mucha fe, pero es imposible que en nosotros haya fe si no estamos conectados con quien produce la fe. Le estoy hablando a alguien que cree en esta noche: el Dios que lo hizo, Él lo volverá a hacer. El Dios que levantó tu ministerio lo volverá a hacer. El Dios que te sanó, Él lo va a volver a hacer. Él lo volverá a hacer. Por eso el cáncer no te mató, por eso la diabetes no te ha matado. Por eso el diagnóstico no te ha matado. Le estoy hablando a alguien aquí. Por eso los pronósticos no te han matado. Por eso las palabras negativas no te han matado. Por eso la crisis no te ha matado. Le estoy hablando a alguien aquí que Dios le está diciendo hoy: lo volveré a hacer, lo volveré a hacer, lo volveré a hacer, lo volveré a hacer. Aleluya. Reprendo toda enfermedad de los cuerpos. Reprendo toda enfermedad de los cuerpos. Reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Reprendo toda diabetes. Reprendo todo cáncer. Reprendo todo dolor en los huesos. Reprendo. Declaro riñones nuevos, pulmones nuevos. Oh, en el nombre de Jesús. En esa misma comunión yo quiero que usted abra la Biblia conmigo. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 8. Libro de Mateo, capítulo 8. Y vamos a leer en el verso 23. Cuando usted lo tenga, diga amén. Que la tierra tiemble a ese amén. No lo escuché. La palabra del Señor es la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera. Dice: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Vamos, diga conmigo: pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos,
que perecemos. Vamos, dígale otra vez: sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Y en el libro de Lucas y Marcos dice: ¿dónde está su fe? Lo voy a leer de nuevo. Vamos ahora a leer el libro de Lucas capítulo 8. Me gusta bastante porque es la misma historia, pero libro de Lucas capítulo 8, y vamos a leer la misma historia. Perdón. Libro de Lucas capítulo 8. Aquí lo tengo, dice, verso 24, y dice: vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está? ¿Qué dijo? Vuestra fe. ¿Qué dijo? Amén. Pueden sentarse. Padre, sabemos que tu palabra es bendita. Te pido, Dios, que cada uno de los que están en este lugar puedan escuchar tu palabra, recibirla y ponerla en práctica, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien. Usted sabe, diga, usted sabe que a mí me fascina hablar de Jesús. Yo creo que usar la palabra me fascina. Creo que me estoy quedando corto para la forma en la que quisiera expresar lo mucho que me gusta, me encanta hablar de Jesús. ¿Por qué me encanta hablar de Jesús? Porque creo que Jesús es como el traje, es como la foto, es como lo visible de un Dios que está en lo invisible, pero que fue tan bueno que determinó enviar a su Hijo para que tú y yo pudiéramos ver cómo debemos de hacer para que nosotros podamos ser vencedores aquí en la tierra. Entonces, cuando tú analizas la vida de Jesús, te das cuenta que no hay otra forma ni otro modelo en el cual tú y yo podamos visualizarnos. Ahora es impresionante porque Jesús siempre buscó la forma de que nosotros tuviésemos una buena enseñanza. Y no simplemente una buena enseñanza, porque nosotros, por ejemplo, podemos hablar de Jesús, pero Él no simplemente hablaba de la palabra, Él hablaba de lo que Él era la palabra. Y cuando tú hablas de la esencia de lo que tú eres, es imposible que tú no recibas resultados efectivos. Pero me impresiona mucho, y usted se da cuenta, y eso pasa en el tiempo que estamos viviendo, que nosotros podemos escuchar un mensaje, podemos escuchar una enseñanza, podemos estar en un lugar donde se esté hablando y se está diciendo algo que es productivo, pero usted se da cuenta de algo que está pasando, y es que a pesar de que nosotros oímos la enseñanza, recibimos ese mensaje, pero nosotros no ponemos en práctica lo que hemos oído, ni mucho menos lo que se nos ha enseñado. ¿Cómo me explico? Es posible que usted incluso vea lo que puede hacer Dios a través de la vida de alguien, pero ni eso ni siquiera es suficiente para que usted pueda caminar de acuerdo a la enseñanza que está en su palabra. ¿Por qué? Porque yo digo hoy a usted, hermano Yulai, no es bueno que usted mienta porque la palabra lo enseña. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa enseñanza fue como que si yo nunca le dijera nada, porque luego cuando tiene la oportunidad de mentir lo hace. Entonces es como si tú entendieras como que la enseñanza que se te está dando tú no la estás apreciando. ¿Por qué le hablo de esto? Porque Jesús
viene con sus discípulos, y antes de que él llegara a esta escena donde él le habla a los vientos, dice que él viene hablando con sus discípulos y le viene enseñando del ayuno, le viene enseñando de la oración, del sermón del monte. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Le viene enseñando todo el trayecto antes de enfrentarse a una situación como esta. Le viene enseñando: pedí y se os dará. Le viene enseñando y le dice en Mateo 7 que no juzguemos para que no seamos juzgados. Luego le dice: y serán conocidos por los frutos. ¿Por qué serán conocidos? Y luego, después de eso, le dice: y en aquel día me dirán, Señor, Señor, y yo no lo conoceré. Y luego de eso dice que aparece en el mismo capítulo 8, antes de esa manifestación, un hombre que tiene una mano seca. Jesús lo toca y es sano. Pero no simplemente eso. Pregúnteme qué más pasó. Que la suegra de Pedro está enferma, él ora por ella y se sana. O sea, y luego de eso viene un centurión a decir lo que está pasando en su casa, y Jesús también se manifiesta ahí. Quiere decir que en todo el trayecto no simplemente le dio palabras, sino que también le dio señales. Quiere decir que Jesús le está diciendo: si luego ustedes no creen, no es porque yo no le enseñé, ni mucho menos porque no vieron. Ay, Padre. ¿Qué significa esto? Que tú estás hoy ahí sentado, has estado otras veces sentado, se te ha dado la clave, las señales, los mensajes para que nuestra vida sea transformada. Pero nosotros no recibimos el mensaje. ¿Por qué? Porque no lo ponemos en práctica. Ay, 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 ay. Jesús anda con ellos y viene especificándole detalles de estructura, de carácter, de formación durante el trayecto de todo, para que cuando llegue el momento difícil no puedan decir no vi ni no se me enseñó, porque vieron las manifestaciones, pero también tuvieron las enseñanzas. No simplemente tuvieron las enseñanzas, sino que también tuvieron al modelo, que es Jesús. O sea que Jesús le estaba enseñando para que el día de mañana no se pudieran quejar, ni mucho menos decir que no tuvieron un buen maestro. Ahora dice la palabra que luego que sucede todo esto que Jesús viene hablando, todo lo que Jesús ha enseñado, ahora dice que se manifiesta algo muy interesante. Pregúnteme qué. Que Jesús decide entrar en la barca, y antes de que entre a la barca le está hablando de aquellos que quieren seguirlo, y le dice uno: Padre, pero es que se me murió alguien. Y le dice: no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le está diciendo en pocas palabras: si tú decides seguirme, no le está diciendo que es un sacrificio, porque nosotros muchas veces cuando seguimos a Jesús entendemos que estamos viviendo una vida crucificada. Entendemos que cuando venimos al camino de Cristo, lo estamos dejando todo. Mire, yo dejé, no se imagina lo que yo dejé. Dejé un carro que tenía allá en el barrio. Tenía una familia allá y la dejé también. Tenía el dinero en el banco y lo dejé. ¿Tú estás seguro que tú lo dejaste todo? Y si yo te dijera a ti que tú no dejaste nada para seguir al todo, ¿qué tú me dijeras? Porque tú dices cuando viene: es que la vida en Cristo no es fácil. Mi hermano, para mí yo creo que la mejor vida es la que estás en Cristo. Y te voy a decir por qué. Porque si tú eras una prostituta, si tú eras un drogadicto, si tú eras un alcohólico, un fumador, si tú eras un mentiroso, si tú eras un hipócrita, un desleal, alguien que no era íntegro, y ahora en el camino del Señor te está perfilando para que dejar todo eso, tú estabas yendo a la perdición y ahora viene la salvación. Entonces no es posible que tú me digas a mí:
que tú has dejado todo para seguir a Cristo. Cuando tú estás siendo guiado en otra dirección que no es el camino del Señor, tú ves que toda tu vida está yendo en un perfil de perdición. Y no es posible que si tú vas a caminar por encima de espinas y tú estás yendo hacia ese lado donde hay espina, y este es el lado donde Jesús te espera con los brazos abiertos, tú vas a decir a mí que es un sacrificio dejar de ir al lugar de las espinas, aunque parecía que era bueno, cuando Jesús está abriendo los brazos para sustentarte. ¿Y tú sabes por qué pensamos eso? Porque nosotros veamos lo que dejamos desde nuestra humanidad, y la carne es la que nos dice que estamos dejando mucho, cuando en verdad estamos dejando nada. ¿Cómo es posible que si tú estás yendo a un lugar donde tú puedes ser asesinado, donde quizás te dieron sentencia de muerte, donde te dijeron en la cárcel que va a pasar el resto de tu vida, y de repente tú quieres servirle a Cristo y su gracia viene sobre ti y te dejan libre antes del tiempo, cuando se supone que tú ibas a estar ahí de por vida? ¿Y cómo tú me dirías a mí que tú estás dejando todo? Si Dios con su maravillosa misericordia te alcanzó, te sacó de ese lugar, te trajo a su camino, ahora es sacrificado porque quizás debo el carro un mes. Ahora es sacrificado porque no puedo pagar la renta de un mes. ¿En serio? ¿Eso es sacrificio? ¿Eso es sacrificio? Analízalo un minuto. Quizás antes, cuando llegaba ese momento difícil a tu vida, lo que tú hacías era que hacías lo incorrecto. Sin embargo, ahora estás en Cristo y Cristo te dice: no lo hagas, confía en mí. Y cuando tú haces eso, Él te está cuidando, porque te está poniendo valores que tú no tenías. Entonces, no acepte que nadie te diga a ti que tú dejaste todo para seguir al Señor. Porque si tú me dijeras a mí que tú eras Jesús y dejó todo lo que Él tenía y se hizo hombre para venir a morir a esta tierra por ti y por mí, yo entendería que tú dejaste algo. Pero Jesús vino, se hizo hombre, entregó la vida por ti y por mí. Eso es entregarse, eso es amar, eso es querer. Pero a veces nosotros tenemos hasta un trabajo y decimos: yo hasta el trabajo que tenía lo dejé. Óyeme, hasta el trabajo que tenía lo dejé. Y si tenía el trabajito que tenía fue porque el Dios le plació que lo tuviera. ¿Y por qué tú no dices: y yo venía en el carro o estaba en un lugar y mataron 3, a mí no me mataron? ¿Por qué no dices eso? Porque la gracia del Padre te está cubriendo. Y a veces nosotros queremos seguir al Señor, sí, está bien, pero no somos conscientes que lo estamos siguiendo en realidad. Porque nosotros hablamos de Él, decimos que le amamos a Él, pero no le creemos a Él. Porque creerle a Él es caminar de acuerdo a lo que establece en su palabra. Cuando tú llegas a un lugar y tú estás en ese lugar, sea un trabajo o lo que sea que tú vayas a hacer, en ese trabajo te dan a ti una enseñanza, te dan a ti un folleto, te dicen lo que tú debes hacer y lo que tú no debes hacer, y tú te sujetas a lo que dice ahí para que tenga un buen desempeño y eso agrade al dueño de la compañía. Así funciona en Dios. Hay un folleto, es su palabra, hay mandamiento, estructura que nosotros debemos seguir. Pero decimos: yo le creo a Dios. ¿Seguro que tú le crees a Dios? Nosotros decimos que le creemos a Dios. Mi niño, Yeshua, vámonos con Yeshua. Mira esto. Nosotros decimos que le creemos a Jesús o le creemos a Dios. Y tenemos una fe condicionada a lo que nosotros podemos ver y no a lo que podemos mirar. No es lo mismo ver que mirar. Incluso cuando tú ves que Elías le dijo al criado, le dijo: ve, le dijo, y mira.
Porque mirar es la perspectiva, el discernir que lo que tú estás creyendo no se ve físicamente, pero existe. Entonces luego que él fue y miró las veces que le dijo el profeta, dice que entonces dice, oh, veo, ya se materializó. Entonces la mayoría de nosotros no estamos creyendo. La mayoría de nosotros estamos viendo. Y como vemos, no estamos creyendo. Porque ver es fácil. Yulai está sentado. Lo difícil es creer que aunque Yulai esté descarriado, él va a venir. Pero no lo podemos ver manifiesto porque no lo estamos mirando, lo estamos viendo. Lo vemos lo que él está haciendo. Lo vemos lo que en su comportamiento. Pero no miramos lo que el cielo está diciendo. Cuando tú ves esto, es la fe que nosotros hablamos. Pregúnteme, ¿cuál es esa fe? Es la fe que yo tengo una necesidad, tengo un problema, pero yo percibo que Yulai puede solucionar mi problema. Mira esto. Esta es la fe que nosotros profesamos que es fe. Entonces venimos donde Yulai, nos acercamos a Yulai, le decimos, pastor, ¿qué le pasa? No, Yulai, aquí tengo una situación, pero no me gusta hablar de eso. No, pastor, pero dígame. No, lo que pasa es que tengo que pagar el carro y no tengo ahora cómo hacerlo, pero tranquilo que Dios resuelve. ¿Tú sabes qué es eso? Eso es una fe tocando puertas. La única diferencia es que no le está diciendo específicamente págame el carro. ¿Sabes cuál es otra fe? La fe es la siguiente: me quiero meter en un proyecto, quiero comprar la casa que está, la que vimos ya, ¿te acuerdas? Entonces la quiero comprar y digo, yo quisiera comprarme mi casa, y le digo, Jonathan, ¿qué pasa? Yo no voy a llamar a Jacobo, porque Jacobo, aunque yo le diga, no puede hacer nada. Pero yo llamaría a Jonathan y le comunico lo que está pasando, porque yo entiendo que Jonathan me puede resolver. Ahora bien, Jonathan va a decir, no, pero ¿qué es lo que necesita? No, tranquilo, no hay problema. Entonces después yo digo que eso es fe. Eso no es fe. Fe es tú saber que tú no tienes la posibilidad y aunque no la tengas, tú sigues creyendo. Fe es confiar que aunque el hijo sabe que va a morir, él cree que va a resucitar. Eso es fe. O quién de los que está aquí que le digan tienes que morir y al tercer día resucita, dice sí, aquí estoy. Eso es fe. Tú creer que serás resucitado y decir sí, aquí estoy. Porque hay fe que son condicionadas. Pregúnteme, déme otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, de donde yo pueda sacar el dinero, ¿qué te necesita? Yo aporto, ¿cuánto? 100,000. 100,000. Te va a decir sentado, wow, pero qué fe. No, no es una fe, es que sabe dónde lo va a sacar. Eso no es fe. Fe es cuando tú no sabes de dónde viene, y si viene, viene del cielo. No sé si me entienden. Entonces cuando llega el momento difícil, tú te das cuenta que la fe que dicen que tenían no la tienen. Y ahora Jesús le dice a sus discípulos que él va a entrar en la barca y dice que ellos deciden seguirlo. ¿Usted cree que seguir a Jesús es lo que yo digo? ¿O es porque yo lo digo? No, seguir a Jesús es que nosotros caminemos de acuerdo a lo que Él nos está enseñando. Sus discípulos estaban con Él y caminaban con Él. Estaban siendo enseñados por Él. Ahora cuando deciden subir a la barca, dice ahora, mi querido Yulai, que dice que mientras Jesús está durmiendo, dice ahora que los discípulos comienzan a atormentarse porque una fuerte tempestad de viento y de olas comenzó a golpear la barca. ¿Qué fue lo que comenzó? Y dice que ahora ellos están con miedo. ¿No dice primero de Juan 4:18 que el amor echa fuera el temor? ¿Y cómo es posible que si Jesús estaba con ellos,
no producía ese amor en ellos para que no tuvieran el miedo de lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible que se levantó esta tempestad a golpear la barca y ahora ellos están atormentados? Usted sabe que Jesús utilizaba las barcas para dar enseñanza. Quiere decir que esa barca representaba el templo. Y Jesús enseñó a sus discípulos. Pero ahora ellos están atormentados porque se levantó una tormenta, porque habían vientos azotando, golpeando. Habían malas noticias que estaban viniendo a ellos. Lo llamaron en ese momento y le dijeron: lo que tú ibas a comprar ya no puedes comprarlo. El dinero que ibas a recibir ya no lo vas a recibir. Los vientos, como espíritu, hablándole a los discípulos, diciéndole: el cáncer que te diagnosticó el médico te va a matar, la diabetes te va a matar, los riñones no te van a servir, te van a botar de la casa, del trabajo, tu matrimonio se va a destruir. Y los discípulos no encontraban qué hacer. Pero a ustedes no fue que Jesús le enseñó en el camino. No fueron ustedes que recibieron las enseñanzas domingo, miércoles y viernes. No fueron ustedes los que vieron el milagro. Pero no fuiste tú, Pedro, que estuviste ahí cuando su suegra fue curada. ¿Cómo es posible ahora que cuando viene esta crisis por culpa de doctores, de un sistema o judicial, ahora tú no tienes la certeza de seguir creyendo en que fue Dios que te llamó? ¿Cómo es posible ahora que cuando estos vientos están golpeando la ola, cuando el caos está golpeando, cuando la situación difícil está golpeando, ahora los discípulos quieren salir corriendo? Pero ¿saben lo importante de esto? Que los discípulos estaban en la barca, estaban en el templo, pero los discípulos tenían algo que muchos de nosotros no tenemos. Pregúntenos qué. Que aunque ellos se querían tirar de la barca, no podían, porque sabían que si podían perecer. Pero muchos de nosotros estamos en la barca y cuando vemos un vientito pequeño nos tiramos de ella. Ay, ay, ay. Ahora yo le pregunto, si ellos se hubiesen tirado de la barca, ¿se van sin quién? Porque Jesús estaba ¿dónde? Y por eso es que hay un grupo de discípulos sin crecimiento, sin estructura ni fundamento. Por eso es que tú ves que Dios no permite que le dejen un legado a cualquiera. Porque habían discípulos siguiendo a Jesús, pero lo seguían sin compromiso. Y no es lo mismo seguirlo que tener el compromiso, porque el que tiene compromiso es leal. El que tiene compromiso es íntegro. El que tiene compromiso permanece. El que tiene compromiso sabe que no fue un viento que lo llamó, que fue Jehová. Y dice ahora que los discípulos, como no encontraron otra salida, como vieron que las aguas lo estaban arropando, no podían tirarse. Bueno, si me tiro muero. Quiere decir que despertaron al maestro porque no tenían opción. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Queremos solamente ir delante de Dios cuando tenemos la crisis. Pero cuando no tenemos la crisis ni nos acordamos de Él. Ay, Dios mío. Porque Él estaba durmiendo. Pero si no se levanta esta crisis, ellos no hubiesen ido a despertarlo. Y tú y yo necesitamos aprender que a Jesús no podemos buscarlo por beneficio. Ay, Dios mío. Porque cuando pasó lo que pasó, dice que ahora los discípulos estaban echando la culpa. Señor, pero ¿cómo tú no te preocupas por nosotros? ¿Y qué hacemos nosotros cuando sentimos que Él no está a nuestro alrededor? Le echamos la culpa a Él. Y si no le echamos la culpa a Él, se lo echamos al que está a nuestro lado, diciendo: tú debiste preocuparte por mí, tú debiste hacer esto por mí, o aquello por mí, porque por culpa tuya. ¿A quién echaron la culpa? Y no fueron ellos que decidieron seguirlo. Dice que ellos siguieron a Jesús, se montaron en la barca.
Por eso yo le digo a ustedes que esto no se trata de seguirlo, es de tener un compromiso con quien estamos siguiendo. Y aquí aparecía un grupo que estaba siguiendo a Jesús por lo que Jesús ofrecía, por lo que Jesús tenía, no por lo que Él era. ¿Y tú sabes qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros queremos tener mucha fe, pero es imposible que en nosotros haya fe si no estamos conectados con quien produce la fe. Lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque Hebreos 12:2 dice que Jesús es el autor, el consumador de la fe. Y muchos de nosotros queremos manifestar fe sin estar conectados a quien produce esa fe. Y cuando nosotros comenzamos teniendo fe, es porque comenzamos estando conectados con Él. Pero luego pasa el tiempo, nos acomodamos, veamos que todo está bien, nos descuidamos de la oración, nos descuidamos de leer su escritura, y luego en esa comodidad la fe se fue. Pregúnteme por qué. Porque nos desconectamos de quien la produce. Y los discípulos, con las mejores enseñanzas del maestro, aún con esas enseñanzas, no aprendieron a creer. ¿Y sabe algo? Nosotros venimos aquí, recibimos las enseñanzas, pero la pregunta mía es: ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Qué estamos haciendo con la enseñanza? Porque es la palabra. Y tú sabes lo que me impresionó bastante, pregúnteme qué. Que cuando leemos ese mismo libro, nos damos cuenta que en el libro de Marcos hace una comparación muy bonita. Y es que Jesús le dice: ¿con qué compararemos el reino de los cielos? Y él dice: con un granito de mostaza. Y luego el mismo Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 4 versos 2 y 3, dice que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora entiendo lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, ay Dios mío, le está diciendo: yo soy la palabra. La palabra es la semilla. Si tú te comes la semilla, tú vas... Oh, usted no me entendió. Te estoy diciendo es que si tú te comes la semilla, que es Jesús la palabra, y es comparado con el granito de mostaza, le va a decir a la montaña: muévete, y la montaña se va a mover. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que ninguno de nosotros no estamos comiendo la palabra. Ay, Padre, no nos estamos comiendo la semilla. Los discípulos escucharon al maestro, pero no se comieron la palabra. Por eso cuando la crisis vino a su vida, no pudieron decirle al viento: calle y enmudece. Porque cuando tú, ay Dios mío, estás conectado a la palabra, y Él es el reino de los cielos, y Él es la semilla de mostaza, tú le dirás a las montañas: muévanse, y la montaña se va a mover. Cuando tú estás conectado a esa palabra, tú le dices a los vientos: muévanse, enmudezca, callen, y ellos van a enmudecer. El problema es que no aparece nadie que se haya comido la semilla y se atreva a decir a la montaña que se mueva. ¿Por qué? Porque la vemos difícil en la carne. Pero solamente alguien que se comió la semilla, se comió la palabra, y Jesús era la palabra, es el único que tiene la fuente para decirle a la crisis que se mueva. Tú sabes que hay gente que están preocupados por las situaciones que están pasando, y Jesús diciéndole: esa situación solamente va a revelar el nivel en el que yo te quiero poner. Esa situación solamente te va a llevar a que tú madures para recibir lo que tengo para ti. ¿Sabe algo interesante? Pregúnteme qué. Cuando usted va a la escuela, y usted tiene un maestro, el maestro le da un examen a usted cuando ya están las finales, ¿sí o no? Ahora, el maestro le habla antes de darle el examen, ¿sí o no? Jesús lo metió en la barca, habló con ellos, ¿sí o no? Luego que le dé el examen, ¿qué hace el maestro? Pero usted está tomando el examen, y el maestro se va del aula. Se va del aula. Quiere decir que el maestro te está diciendo: aunque tú no me sientes, estoy aquí.
¿Por qué? Porque los discípulos estaban preocupados en medio de su examen, pero Jesús seguía ahí. Ay, Dios mío. Y hay gente aquí que Dios le está diciendo hoy: está en el examen final, tranquilo, no te desesperes, que el maestro sigue en la barca. Nakutia, Lenso Cueto a la Basayama, Reba Shendere Kuta la Basay. Le estoy hablando a alguien que quizás están tomando el examen y dicen: pero no lo siento, pero es que no lo veo. Pero ¿y dónde es que está? El maestro está en la barca. Abashenda Rebakayama. El maestro está en la barca. Y el maestro está observando lo que está pasando, pero está en silencio, en silencio. Vamos, dile al que está a tu lado: estoy a punto de entregar el examen. Dile: estoy a punto de entregar el examen. Padre. ¿Y sabe algo? Que el maestro estaba durmiendo. Y a veces tú no entiendes que cuando tú duermes, tú te conectas con el reino. Y muchas veces cuando la crisis está pasando, tú tienes que hacer exactamente lo que hace tu maestro. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes cuál es el problema nuestro? Que a veces Dios nos pone en una posición a seguir una visión. Y a veces nosotros no entendemos que cuando nosotros nos metemos en la visión que se le ha dado a alguien en la tierra, estamos operando en la visión del cielo, en la mano de alguien en esta tierra. Y ahora teníamos aquí a unos discípulos que estaban moviéndose en su visión, no en la visión de su maestro. Ay, Dios mío. Y usted sabe que lo que los discípulos revelaron en esa barca fue que ellos nunca pusieron atención a lo que se les enseñó. Usted ha visto a alguien en la escuela que cuando se está enseñando está alborotado. Aprende el que está atento. Entonces quiere decir que los discípulos nunca pusieron atención a lo que él estaba enseñando. Dios mío. Quiere decir que estuvieron con él, fueron a la casa de la suegra de Pedro, le brindaron el café, se lo tomaron juntos, vieron las señales, y aunque la vieron como quiera, estaban dudando. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa eso? Que hablaban de Jesús, pero no conocían a Jesús. Y la gente no ha entendido esto. No se trata de lo mucho que tú sabes, se trata del granito de mostaza que tú tienes adentro. Ay, Dios mío. Por eso es que cuando Jesús se levanta, dice que le habló a ellos y le dijo: pero ¿dónde está su fe? Pero Jesús, el problema aquí no es la fe. El problema es los vientos que se están levantando. El problema es la crisis que se levantó. Pero Jesús está cuestionando la fe de ellos. Y ahora aquí dice que le dice: ¿dónde está su fe? Quiere decir que aquí tenían fe, pero en la crisis se le fue. Esos somos los cristianos que decimos, yo tengo fe. No importa lo que pase, sigo creyendo. No importa lo que se levante, sigo creyendo. No importa lo que diga la justicia, sigo creyendo. No importa lo que diga el médico, sigo creyendo. Pero cuando alguien se enferme en la casa, ay, Padre, se pone en rojo, amarillo, verde. Pregúnteme por qué. Porque piensa que va a perecer. Pero cuando tú sabes que a ti quien te llamó fue Dios, tú vas a decir como Jesús: mientras ustedes se preocupan por la crisis, por los vientos contrarios, yo estoy durmiendo. Pregúnteme por qué. Porque yo sé quién me llamó, yo sé para dónde voy, y todavía no he estado en un madero, ni mucho menos en una tumba. Y hasta que yo no llegue ahí, no hay palabra negativa, no hay viento contrario que mate a un hombre que porta una bendecida palabra. Rebocheta la bacaya. Escuche esto. El hombre está durmiendo, y mientras ellos se preocupan y le dice: abandona, vete, no siga, Jesús está diciendo: si ustedes supieran que el destino mío no es morir en esta barca, que el destino mío no es morir en este hospital, que el destino mío no es morir en esta crisis,
que el destino mío no es morirme donde me encuentro. Jesús le está diciendo: si ustedes entendieran que cuando tienen la semilla de mostaza por dentro, y esa semilla tiene un nombre, y ese nombre se llama Jesús, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Óyeme, se levantaron los vientos. Porque cuando tú eres un hombre que porta destino, cuando tú eres un hombre que porta propósito, los vientos se van a levantar. Y usted sabe que los vientos son espíritu. El libro de Juan capítulo 3 verso 6 habla de eso, que el viento es un espíritu. Ahora habían espíritu hablándole a los discípulos, asustándolo. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cómo se llama el espíritu que te está hablando? Vamos, dile, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de ese espíritu? Porque esos espíritus van a querer detener el propósito de Dios en tu vida. Esos espíritus no simplemente van a querer golpear la barca, te van a querer golpear a ti. Pero hay algo interesante, que mientras ellos estaban en la barca, aunque la agua estuviera cubriéndolo, ellos estaban seguros porque estaban con quien iba a cumplir una asignación. Y cuando tú eres un hombre de propósito y vas a pasar al otro lado, es porque del otro lado hay una respuesta que se va a revelar. Pero Satanás, Señor lo reprenda, no quiere que tú sigas avanzando. Te desanima, te quita el ánimo, porque él sabe que si te desanima, deja de ser una arma de fructífera para el reino. ¿Y tú sabes lo que pasó? Que cuando Jesús se levanta y cuestionó la fe que tenían ellos, ¿qué fue lo que cuestionó? La fe. Pero debió de hablar del viento. El viento, pero ¿qué viento es este? ¿Por qué se levantó? No, está cuestionando a quien andan con él y caminan con él, que le enseñó bien. Imagínense si eso es Jesús, que enseña de esa forma, ¿qué será nosotros? Y ahora dice, escuche bien, ahora dice que cuando Jesús se levanta, dice que le habló a los vientos. ¿Y qué hicieron los vientos? Enmudecieron. ¿Ves que le estaban hablando? Le estaban hablando a los discípulos. Y yo se imagino esos vientos diciéndole: tírate de la barca, no permanezca ahí dentro, vete, tiene que irte. Es el momento ahora. Y mientras él duerme y no sabe que el maestro está haciendo silencio, observando si va a pasar el examen, tírate de ahí. ¿Tú sabes para qué él quiere que se tiraran? Porque si se tiraban, los vientos lo iban a matar, la ola lo iban a desbaratar. Entonces yo pregunto, si tu maestro fue el que te metió ahí y tú le estás creyendo a él ahí, ¿por qué tú estás dudando? Tú sabes que nuestra fe hoy está allí, mañana está allá. Pregúntame por qué. Porque hoy tenemos a Jesús, mañana cuando estamos bien lo dejamos. Porque nosotros pensamos que estar bien es que no estemos enfermos. Nosotros pensamos que estar bien es tener dinero en el banco. Y no sabemos que estar bien y perfecto es tenerlo a él por dentro. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú entiendes eso, ¿no has visto usted personas que han estado enfermas y hay otro que necesita la oración y le dicen: ora por mí? No, yo no puedo, estoy enfermo. Se le fue la fe. ¿Sabe por qué? Porque ellos no entienden. Ay, Dios mío, ellos no entienden que el que está enfermo es el cuerpo de él, pero Dios no está enfermo. Pero como ellos no han recibido la palabra, no producen esa fe. La semilla no está creciendo en ellos. Quiere decir que solamente eran partícipes de lo que él enseñaba, pero no recibían lo que él daba. Y cuando tú no recibes lo que te dan, de una forma u otra tú vas a terminar tirándote de la barca. Gloria a Dios que no se tiraron, pero si se hubiesen tirado hubiesen perecido. Pero querían culpar a Jesús de una mala decisión que ellos querían tomar. Y cuando Jesús se levanta, dice que él le habló a los vientos, luego que cuestionó la fe de ellos. Y dice ahora que luego que le habla a los vientos, dice que ellos enmudecieron. ¿Tú sabes cuál es el problema nuestro? Pregúntame cuál. ¿Tú sabes que cuando leemos el Salmo 42, dice que el salmista le decía: Señor, mi alma está abatida dentro de mí, ya estoy, no tengo fuerza? ¿Lo han escuchado?
¿Tú sabes cuál es el problema? Que si tú sigues leyendo más allá, te das cuenta que el mismo salmista dice, luego que está haciendo eso, dice, no, espérate, yo estoy orando mal. ¿Pero por qué? Porque yo le estoy diciendo a Dios el problema que yo tengo. Ahora él cambió y dijo, ahora le voy a hablar al problema del Dios que yo tengo. Ay, Dios mío. Quiero decir que ahora él le dice, le está hablando a su alma y le dice, alma mía, acuérdate de Jehová y todas las cosas que él hacía. ¿Qué estaba haciendo? Hablándole del Dios que tenía. Nosotros muchas veces vamos delante de Dios solamente, Señor, mira lo que está pasando conmigo. Mira, no, levántate como Jesús y háblale a esos vientos para que se callen. ¿No ves que cuando Jesús se levantó, Jesús no le dijo, Padre, mira estos vientos? No, le dijo, viento, ustedes se callan y enmudecen. Porque cuando tú haces eso, tú le estás diciendo la situación, el Dios que tú tienes. Cuando te dan el diagnóstico médico, que tú vienes de ahí, ¿qué tú haces? Dice, orando al Señor, mira esto que tengo. No, dile, escucha bien, cáncer, ¿te mueve o te mueve? Escucha bien, diabetes, ¿te mueve o te mueve? Porque Dios, cuando tú tienes la semilla por dentro, tú portas una autoridad divina. Y lo menos que el diablo quiere ver, el Señor lo reprenda, es una persona que crea que tiene la palabra de Dios por dentro. ¿Tú sabes cuál es el problema nuestro? Que nosotros confiamos en nuestra fe. Y tú sabes lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, que ya no vivía él, que él estaba crucificado juntamente con Cristo. Y dijo algo importante, pregúnteme qué. Y lo que ahora hago, lo que ahora vivo, dice, no la vivo en mi fe ni lo hago en mi fe, sino en la fe del Hijo de Dios. Pero ¿cómo se entiende eso? Cuando tú estás conectado a Él. ¿Cómo se entiende eso? Cuando tú te lo tragas a Él. ¿Cómo se entiende eso? Cuando la semilla tú te la metes por dentro, que aunque se vea chiquita hoy, mañana será la más grande de todas. Por eso había personas que le decían, pero no he hallado tanta fe. Porque cuando tú eres una persona que cree en Él, Él se mete dentro de ti y tú caminas de acuerdo a Él. Y cuando tú eres así, no importa la crisis que tú estés viviendo, no importa el problema, porque tú sabes que el mismo Dios que una vez te llamó, Él mismo te seguirá extendiendo la mano. Pero ¿cómo es posible ahora, mi querido Yulai, que esta gente andan con Jesús y viendo todo lo que Jesús hacía, decidieron confiar más en un problema que se levantó en su contra? Le pusieron atención al problema, le pusieron atención a la llamada que le hicieron, le pusieron atención al diagnóstico que se le dio, le pusieron atención a la depresión que le hablaba, al espíritu de suicidio que le habla, que no lo deja dormir en las noches. ¿Por qué? Porque cuando tú permites eso, le está abriendo un espacio a que donde se supone que debe estar la semilla, esté esa depresión, esté ese espíritu hablándote. Y muchos de nosotros, hay espíritu que nos acompañan el día entero, en el carro, en el trabajo, en la casa, desde que llegamos, diciéndonos, te jodiste, tú no te vas a levantar, ya te vas a quedar en el mismo lugar, mira que no creen en ti, mira la situación que tú estás viviendo, mira que no tienes dinero, mira que no, ¿sabes lo que te dice? Ya, hombre, descarríate, tú no haces nada sirviéndole a Dios. Mira el sacrificio que tú has hecho, mira que te he entregado, mira todo lo que tú has tenido que pasar. ¿Sabes qué es eso? Son los vientos hablándole. Y cuando tú dejas de alimentarte de quien produce la semilla, tú comienzas a escuchar esos vientos, y esos vientos te ponen en la posición que ellos quieren. Es más, te hacen andar como zombie, haciéndolo la voluntad de ellos, cuando Dios determinó algo diferente para ti. Tú sabes que ahora, cuando Jesús aprovechó la oportunidad y le habló al problema, yo creo que Él nos dice a nosotros hoy que tenemos que levantarnos de pie y hablarle a esa situación que estamos viviendo, que tú sabes cómo se llama, y decirle, óyeme, te equivocaste conmigo, por poquito me sacas de la barca, por poquito me tiro a las aguas, por poquito me tiro y los tiburones me comen.
Porque nosotros no entendemos algo. Tú puedes saber lo más que tú sepas, haber estudiado lo que tú quieras, pero sin Jesús no hay fe. ¿Tú sabes lo que el apóstol Pablo dice cuando dice que ya no vive en su fe? Es que él sabe que si él viviera en la fe que él vivía, seguiría siendo un asesino, un perseguidor, un maltratador, un delincuente, un abusador, con todo el conocimiento del mundo. Pero ahora él entendió que lo bueno que él está haciendo, lo está haciendo en la fe del Hijo de Dios. Por eso él lleva la marca, por eso soporta, por eso aguanta, porque lo está haciendo en la fe del Hijo de Dios, porque él sabe que si lo estuviese haciendo en su fe hace tiempo que se hubiese descarriado y hubiese empezado a matar como él mataba, a pisotear como él pisoteaba. Y tú y yo necesitamos conectarnos con ese Jesús, pero no hay forma de que lo logremos si no aprendemos a oír sus enseñanzas. En la enseñanza habrán cosas buenas y otras que serán malas, pero tú tomas las buenas e incluso con las malas tú aprendes una enseñanza. Pero no es fácil. Imagínate que cuando Jesús le dice ¿dónde está su fe?, Jesús lo hace de una forma frustrante. Dice, pero en serio, todo lo que me he dedicado para ustedes, todo lo que le he enseñado, así es que me están pagando. En serio, esa es la actitud. Así es como tú ves lo que yo he hecho por ustedes. Si a ustedes yo le he revelado, incluso le hablé hasta en parábola, le habló, hablándole los misterios a ellos, y ahora ellos no valoraron nada, porque eran simplemente seguidores, no personas comprometidas con él. Y cuando tú encuentras a alguien que se compromete, es alguien que camina en la misma visión del maestro. Ve que ninguno se atrevió a decirle al viento, enmudece. No lo hizo, porque no podían dar lo que no tenían, ni podían creer en quien ellos no tenían. Y ahora dice que cuando Jesús viene donde ellos, déjenme leérselo. Escuche bien lo que dice. Vamos a leerle libro de Lucas. Mire lo que dice. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿A quién fue que le habló? A los vientos, a las aguas, a la crisis, al problema, a la situación. ¿Usted ve que no es tan sencillo decir que tener fe? ¿Usted cree que si Jesús, que era la misma palabra, le habló y aún así ellos dudaban? Y cuando Jesús le dice, ¿dónde está su fe? ¿Tú sabes lo que el maestro le está diciendo? El maestro le está diciendo, yo quiero que ustedes miren hacia atrás. Miren un poquito más atrás. No para que miren su pasado, no para que miren las cosas malas que ustedes hacían, no para que miren o busquen las juntiñas que ustedes tenían, no para que vuelvan a hablar mentiras. Dice, miran un poquito atrás. ¿Pero para qué, Jesús? Para que traigas a memoria las cosas que he hecho por ustedes. ¿Ha hecho Jesús algo por alguno de ustedes? Levánteme la mano todo el que Jesús ha hecho algo. Quiere decir que todo el maestro ha trabajado en nuestra vida con algo diferente, con un nombre diferente. Entonces muchas veces nosotros, cuando viene ese momento difícil, no recordamos las cosas buenas que hizo Él con nosotros. ¿Saben las veces que Dios a nosotros nos ha sanado? Y cuando Jesús le dice eso, ¿tú sabes lo que le está diciendo? No simplemente recuerda lo que yo hice con ustedes. Jesús le está diciendo, yo quiero que ustedes recuerden la gloria que vieron conmigo, la traigan al presente y alimenten su fe. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le está diciendo, Dios mío, el mismo Jesús que curó la suegra de Pedro, el mismo Jesús que cayó los vientos, el mismo Jesús que sanó al hombre de la mano seca,
Es el mismo, le está diciendo, que está aquí ahora con ustedes. Y Él le manda a decir en esta noche: el mismo Jesús que una vez te sanó, te volverá a sanar. El mismo Jesús que una vez te levantó, te va a volver a levantar. El mismo Jesús que una vez levantó tu ministerio, hoy lo va a levantar. Oye, Él te vino a decir en esta noche: el mismo Dios que te sanó del cáncer una vez, lo puede volver a hacer. Te está diciendo hoy: el mismo Dios que te restauró una vez, lo puede volver a hacer. El mismo Dios que te levantó cuando nadie te conocía, el mismo Dios que te restauró cuando tú no eras nadie, ese mismo Dios lo puede volver a hacer. El mismo Dios que una vez te entregó una empresa, Él lo puede volver a hacer. El mismo Dios que una vez te usó, lo puede volver a hacer. Dios le está diciendo a alguien: recuerda cuando te usaba, recuerda el milagro que hice contigo. Él le está diciendo a alguien hoy: el mismo Dios que una vez te levantó, hoy te está diciendo: lo puedo volver a hacer. Pero solo necesito que te metas en la palabra. El mismo Dios que un día restauró tu casa, la puede volver a restaurar. El mismo Dios que un día trajo a tu familia a servirle, Él otra vez lo puede volver a hacer. El mismo Dios que una vez te suplió, que trajo finanza a tu vida, Él lo puede volver a hacer. El mismo Dios que le dio documento a un primo o una prima, Él te está diciendo: yo lo puedo hacer. El mismo Dios que sanó a un familiar tuyo, te está diciendo: ese mismo Dios está aquí y te está diciendo: yo lo puedo volver a hacer. Pero necesita a alguien que le crea, a alguien que se meta en su palabra, a alguien que se meta la palabra por dentro. Vamos, dile al que está a tu lado: recuerda lo que Dios hizo contigo. Vamos, dile: recuerda lo que Dios hizo contigo. Si tú recuerdas lo que Dios hizo contigo, Él lo puede volver a hacer. ¿Tú sabes cuál es el problema? Pregúntame cuál es el problema. Que cuando yo vi a Jesús criticando la forma en la que los discípulos dudaron, pregúnteme qué yo vi. Vi a un grupo de discípulos que andaban con Jesús y no ponían atención a su enseñanza. Pregúnteme por qué. Porque vivían chateando. Pregúnteme por qué más. Vivían chimeando. Pregúnteme por qué más. Vivían criticando. Pregúnteme por qué más. Porque cuando tú no entiendes que tú tienes al maestro a tu lado, tú no valoras lo que Él te ofrece. Padre, cuando tú tienes al maestro a tu lado, tú no valoras lo que Él te ofrece. Por eso muchos quisieran tener lo que muchos de nosotros tenemos, pero no lo valoramos. Por eso muchos quisieran estar en el lugar donde estamos, pero no lo valoramos. Pregúntame por qué. Porque nos ponemos a oír los vientos. Y mientras oímos los vientos diciéndonos que no vamos para ningún lado, entendemos que no estamos en el lugar correcto ni con la gente correcta. Los discípulos estaban amedrentados. Querían tirarse de la barca. Y de una forma u otra, ellos pensaron que estaban en el lugar incorrecto. Y si ellos se hubiesen tirado, amado, se estuviese hablando hoy de los discípulos que murieron. Pero no es necesario llegar a ese momento donde tú estás tan atormentado para poder despertar al maestro. Vive con Él, ámalo a Él, créele a Él, búscalo a Él y conviértete en esa semilla de mostaza que donde quiera que tú llegues, llegue el reino manifestado en carne en la tierra. Póngase sobre sus pies. ¿Usted cree que los discípulos tenían a quien echarle la culpa de ellos no haber prestado atención a la enseñanza que el maestro le dio?
¿Usted cree eso? Pero le estaban echando la culpa a él. Maestro, mira que no ha descuidado, no ha dejado. ¿Sí o no? Pero ¿de quién era la responsabilidad? ¿Era de Jesús o de los discípulos? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos, sea a una escuela, sea a un hospital, sea a un doctor, el doctor nos da a nosotros la receta, pero tú eres el que debe seguir las instrucciones. Si no seguimos las instrucciones, no podemos culpar al doctor de lo que nosotros no hicimos. Y los discípulos estaban culpando a Jesús. Pero es necesario que pasen una tormenta. Pregúnteme por qué. Porque si las tormentas no pasan, ellos seguían diciendo que ellos le creían a Jesús. La tormenta muchas veces evidencia lo poco que tú y yo creemos. Por eso, hablar de fe es sencillo, pero estar en ella es lo difícil. Si no, pregúntele a ella que está ahí, que estando en un hospital, que estaba crítico, no había mucha esperanza. Yo estaba durmiendo. Pregúnteselo, durmiendo tranquilo. Le doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque si yo no puedo hacer nada, ¿para qué yo me voy a mortificar? Yo confío en mi Dios. Y lo que yo le digo a ustedes, nosotros diciendo por decirse, lo que ella es testigo. Ha pasado en mi casa con mis hijos, yo no hay problema. Tranquilo. Porque la fe no se habla, la fe se modela.